Vamos a resolver el problema número 9, que dice: en una frontera entre dos medios, el campo E en la región 1 está dado por EX10 más igual a 100 coseno de omega t y EX10 menos igual a menos 35 coseno de omega t más 20 grados. Entonces dice, inciso A, al suponer que la onda incide desde la región 1, encuentre el coeficiente complejo de reflexión. Bueno, entonces vamos a hacer una casilla de texto. Escribimos solución. Luego ahora otra casillita de texto. Inciso A, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Entonces aquí lo que se trata es de una onda que pasa de un medio a otro. Y cuando eso sucede, entonces parte de la onda se transporta al medio 2, pero parte de la onda se refleja, ¿verdad? Igual que como ocurre en una línea de transmisión. Aquí en el libro de texto tenemos la figura 12.1, que ilustra más o menos la situación que es esta que tenemos ahí, ¿verdad? Voy a copiar la figurita para que nos sirva de referencia al resolver el problemita, ¿verdad? Entonces sería así. Vamos a la copio en una celda de texto que hice por acá, ¿verdad? Pero voy a reducir el tamaño porque está muy grande. Entonces creo que así está más o menos. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿verdad? Hay una onda que incide en la región 1. La región 1 es esta que tenemos acá, la que está a mano izquierda, y la región 2 en la que está a mano derecha, que está en color azul un poco más intenso. Entonces hay una onda, que por supuesto la onda está constituida por un campo eléctrico y por un campo magnético, entonces que viaja en la región 1 y esta onda incide en el medio de separación entre la región 1 y la región 2. Entonces lo que va a suceder es que parte de la onda se transmite, que es esta que tenemos acá, E2 más y H2 más, y parte de la onda se refleja, que es la que tenemos aquí abajo, E1 menos y H1 menos. La nomenclatura que usa el libro de texto es el signo más que aparece acá en E1 más y H1 más. El signo más lo que indica es el sentido de propagación de la onda, es decir, esta onda se propaga hacia la derecha, por eso tiene el más acá. La onda que se transmite también se propaga hacia la derecha, por eso tiene más. Y la onda que se refleja, como rebota en la superficie, entonces esta onda se propaga en sentido contrario, o sea, se propaga hacia la izquierda y por eso tiene signo menos, ¿verdad? Esa es la nomenclatura que usa el libro de texto. Entonces dice acá, ¿verdad? El problema que el campo eléctrico, dice, en la región 1 está dado por estas dos ecuaciones. Entonces aparece la primera ecuación, que es esta, ¿verdad? EX10 más. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? EX quiere decir que es la componente en X del campo eléctrico. O sea que el campo eléctrico tiene componente en X en este caso, ¿no? 1, el 1 es porque el campo está en la región 1, que es la región de incidencia, ¿verdad? Y el 0 es la magnitud del campo, ¿verdad? Entonces, y más, ya explicamos, el más es porque se desplaza hacia la derecha. Entonces la ecuación de ese campo es EX10 más es eso, es 100 coseno de omega t. Entonces quiere decir que la ecuación esta es la ecuación de la onda incidente, ¿verdad? Porque es la que se propaga en la región 1 y se mueve hacia la derecha, o sea que esa es la onda incidente. La segunda que aparece acá es esta, o es esta, digamos así. Esta es EX10 menos, entonces igual es la componente en X del campo eléctrico en la región 1, pero el menos significa que se propaga hacia la izquierda. Eso significa que esta ecuación es la ecuación de la onda reflejada, ¿verdad? Porque es
EX10 menos. El menos significa que se desplaza hacia la izquierda y la onda que se desplaza a la izquierda es la onda reflejada. O sea, en la región 1, las dos son de la región 1. O sea, en otras palabras, esta ecuación corresponde al campo eléctrico reflejado y esta corresponde al campo eléctrico incidente, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tenemos eso un poco más claro, entonces vamos a escribir las ecuaciones de esto. Voy a hacer ahora una celdita de... Bueno, voy a hacer una celdita de texto para recalcar algo, ¿verdad? Yo ya sé que si yo tengo la ecuación de una onda viajera en Z, ¿verdad? Entonces esa la escribo como E de ZT, que es igual a, escribo así, es igual a E sub 0 coseno de omega t menos beta z, digamos, más phi, ¿verdad? Esa es la ecuación general de una onda viajera. Y esta nosotros sabemos que la podemos expresar en forma exponencial compleja de la siguiente manera. Vamos a ver. En forma exponencial compleja yo la puedo expresar como E sub 0 E, ¿verdad? A la J omega t menos beta z, perdón, menos beta z más phi, ¿verdad? Esa sería entonces la expresión de la misma ecuación, pero en notación de forma exponencial compleja, ¿verdad? Y eso lo hacemos porque algunos cálculos se simplifican bastante si utilizo esa notación. Y sabemos a su vez que eso lo puedo escribir, perdón, déjenme copiar esto, lo puedo escribir en, voy a duplicar esto solo. O sea, la constante de fase la puedo agrupar junto con la magnitud, ¿verdad? Entonces eso lo puedo escribir así. Y es lo mismo, eso es válido. Y además, estas dos exponenciales las puedo separar, ¿verdad? Es decir, puedo escribir E a la... Vamos a quitar esto acá. Y así, ¿verdad? O sea, puedo separar la ecuación de esta manera. Esa es la ventaja que da la notación exponencial compleja, que no puedo hacer cuando lo expreso en forma trigonométrica. Ahora, por eso usamos la notación exponencial compleja. Entonces, eso es lo mismo, ¿verdad? Y esto que está acá es la magnitud, ¿verdad? O sea, es la magnitud compleja. Es la magnitud compleja. Entonces, cuando expresamos la ecuación en forma exponencial compleja, la constante de fase phi pasa a ser parte de la magnitud. Entonces, si yo expreso los campos que me dan en forma de notación exponencial compleja, y por el momento voy a agrupar estas dos celditas para ahorrar un poco de espacio acá, ¿verdad? Agrupo estas dos para esconder la figura y poder ver las ecuaciones mejor, ¿verdad? Entonces, si esto que está acá yo lo expreso en forma exponencial compleja, y recordemos que
mencionamos que, que ese es el campo eléctrico incidente. Entonces lo voy a escribir como E sub I. Campo eléctrico incidente. Entonces va a ser igual. ¿Cuánto sería? Entonces la magnitud es la magnitud incluido la constante de fase, pero como no tiene constante de fase, entonces quiere decir que no va, ¿verdad? Entonces sería solamente 100. Esa sería la magnitud del campo eléctrico incidente. La magnitud del campo eléctrico reflejado, siempre usando notación exponencial compleja. Entonces igual, entonces este es de, aquí dice menos 35, entonces sería menos 35, solo que este sí tiene una constante de fase, ¿verdad? O sea, sí tiene una constante de fase que es de 20 grados. Entonces sí la vamos a expresar, pero recordemos que se expresa de esa forma, ¿verdad? Entonces aquí sería E, que es escape doble E, ¿verdad? E ala, en este caso el J en matemática es el I, que se escribe doble I, ¿verdad? Esa es la notación para la raíz cuadrada de menos 1, el I, que lo escribimos así de esa manera, y entonces sería 20, ¿verdad? Son 20 grados, pero como son grados, entonces yo quiero separarlos, perdón, quiero expresarlo en radianes, ¿verdad? Porque nosotros se trabaja en radianes. Entonces, perdón, acá, déjenme hacerlo así. Entonces, para pasarlo a radianes, multiplico por pi entre 180, ¿verdad? Entonces sería así. Entonces, al multiplicar el 20, ¿verdad? Por pi entre 180, entonces estoy... déjeme asegurarme si lo escribí en la parte del exponente, porque no estaba en el exponente, entonces sí, porque lo miraba muy grande. Entonces, aunque pareciera que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, pero bueno, de todas maneras me aseguro que esté correctamente escrito y sería eso. Entonces ese sería entonces el campo eléctrico reflejado, o la magnitud del campo eléctrico reflejado en forma fasorial, ¿verdad? Entonces lo que me piden es, dice, calcular el coeficiente complejo de reflexión. Bueno, entonces yo sé que el coeficiente de reflexión, ¿verdad? Al igual que en las líneas de transmisión, para que escape, se define como la magnitud de la onda reflejada entre la onda incidente, ¿verdad? Que en este caso es campo eléctrico. Entonces sería la magnitud del campo eléctrico reflejado, ¿verdad? Que es E sub R, entre la magnitud, en este caso sería del campo eléctrico incidente, E sub I, ¿verdad? Ese sería entonces el coeficiente de reflexión. Entonces lo calculamos. Bueno, y me sale así de esa forma. Si yo quiero que no me salga en forma de que me salga en forma decimal, entonces sabemos que lo que tengo que hacer es que, como todos los números son enteros, para los que coloqué aquí, el 100 es un número entero, el 35 y todos los demás son números enteros, por eso me da un resultado con números enteros. Pero si yo quiero decimales, lo único que tengo que hacer es declarar cualquiera de los números que participan en esa operación como decimal, y para eso lo único que tengo que hacer es ponerle un punto. Por ejemplo, si yo escribo 100 puntos, entonces estoy declarando que el 100 es un número decimal, y entonces de esa manera, cuando haga el cálculo, el resultado va a ser un resultado decimal. Lo pude haber hecho con cualquier otro, o sea, poner aquí 35 puntos, aquí 20 puntos, 180 puntos, con cualquiera de ellos me resulta igual. Entonces ahora rehago el cálculo y ahora sí, me da el coeficiente de reflexión en formato decimal, que es lo que yo quiero. Entonces esa sería la respuesta, ¿verdad? De eso. Entonces la colocamos acá. Entonces escribimos respuesta. Entonces el coeficiente de reflexión gamma para este caso es
menos, ¿verdad? 0.3289 lo vamos a dejar así, menos, ¿verdad? 0.1197 J. Entonces vamos a escribir aquí el J así. Ok, entonces esa sería la respuesta. Recordemos que el coeficiente de reflexión no tiene unidades, ¿verdad? Porque es la relación de campo eléctrico entre campo eléctrico. Entonces es algo que no tiene unidades y lo dejamos expresado así de esa manera. Okay. Muy bien, entonces agrupamos ahora el inciso A, ¿verdad? Entonces agrupamos estas celditas del inciso A junto con las que ya teníamos agrupadas. Muy bien. Y entonces ahora vamos con inciso B. Entonces vamos a inciso B. Abrimos aquí una celdita de matemática para hacer los cálculos, ¿verdad? Y el inciso B dice determinar la magnitud del campo eléctrico E total en la frontera. Muy bien, entonces veamos en este caso si volvemos a ver el dibujito, voy a abrir aquí el inciso A de vuelta para observar el dibujito. Entonces en la región 1 tengo dos campos eléctricos, que es el campo eléctrico incidente y el campo eléctrico reflejado. Y en la región 2 tengo un campo eléctrico que es el campo eléctrico transmitido. Pero entonces la pregunta es que determine el campo eléctrico en la frontera. Entonces la frontera, como quien dice, tiene dos caras, ¿verdad? La frontera tiene dos caras. Tiene la cara de la parte del plano donde incide la onda, que sería la región 1, y tiene la cara de la parte del plano donde se transmite la onda, que sería la región 2. ¿Cuál de los dos tomamos? Bueno, digamos que no lo sé. Y entonces, si no lo sé, yo digo, bueno, voy a calcular los dos. Voy a calcular cuánto vale el campo eléctrico en la parte de incidencia y cuánto vale el campo eléctrico en la parte del plano donde se transmite la onda. Entonces vamos, empecemos por la parte de incidencia. Entonces voy a comentar acá, voy a decir campo neto en el medio 1. Ahora voy a colocar esto como comentario. Entonces lo comento acá. Y entonces digo, bueno, ¿cuánto vale el campo ahí? Pues entonces le voy a llamar, a este lo voy a llamar el campo 1. Entonces el campo 1 va a ser la suma, ¿verdad? De los dos que tenemos, que es el campo eléctrico incidente más el campo eléctrico reflejado, ¿verdad? Que sería ese ER. Entonces veamos, calculamos eso y nos da eso, ese valor. Recordemos que esta es la magnitud, ¿verdad? Porque eso es lo que nos pide. La magnitud del campo de la frontera. Entonces, es decir, entonces en el medio 1 sería eso. Ahora voy a hacer el mismo cálculo del campo eléctrico en el medio 2. Voy a copiar el comentario, solo que aquí lo voy a poner en el medio 2, ¿verdad? ¿Cómo calculo el medio 2 si no me da la información? Bueno, como yo tengo el campo eléctrico en el medio 1 y tengo el coeficiente de reflexión, entonces sí puedo calcular el campo eléctrico en el medio 2, ¿verdad? O sea, voy a necesitar calcular primero el coeficiente de transmisión. Para esto, coeficiente de transmisión es tau, ¿verdad? Que escape T y escape, ¿verdad? Y el coeficiente de transmisión yo sé que es 1 más el coeficiente de reflexión, que sería gamma. O sea que el coeficiente de transmisión es 1 más gamma, ¿verdad? Calculamos eso y nos da eso.
Y ahora calculamos el campo eléctrico en el medio 2. Voy a copiar el comentario solo para vamos al campo neto. No, aquí este comentario estaba mal. Aquí sería coeficiente de transmisión. Coeficiente de transmisión. Ese es el coeficiente de transmisión. Y ahora sí, el campo eléctrico en el medio 2. Entonces sabemos que el campo eléctrico en el medio 2 es el coeficiente de transmisión por el campo eléctrico en el medio 1, o más bien por el no por el campo eléctrico en el medio 1, sino por el campo eléctrico incidente, ¿verdad? Que es diferente, ¿verdad? El incidente es ese, ¿verdad? EI. Entonces ese sería el campo eléctrico transmitido, ¿verdad? Pero el campo eléctrico transmitido es el campo eléctrico en el medio 2. Entonces calculemos y veamos, y nos da este valor. Ahora, si comparo ahora los dos valores, o sea, el campo eléctrico en el medio 1, que era este que tengo aquí arriba, entonces en el medio 1 me dio este valor, ¿verdad? 67.1108 menos 11.9707, que si lo comparo con este, es el mismo, o sea, dio el mismo. O sea, que quiere decir que cuando me piden el campo eléctrico en la frontera, entonces puedo tomar el campo por el lado del plano incidente, o sea, puedo tomar el campo eléctrico de la región 1 o puedo tomar el campo eléctrico de la región 2 y no hay problema, es igual, los dos nos va a dar igual, ¿verdad? Y eso, digamos que no es una sorpresa, ¿verdad? Esperábamos que fuera así, porque según lo que sabemos, las componentes del campo eléctrico paralelas son iguales, ¿verdad? Así que lo que tenemos es más o menos lo que esperábamos, ¿verdad? O sea, compramos que el campo eléctrico 1 es igual al campo eléctrico 2 y eso lo esperábamos porque por las condiciones de frontera el E1 paralelo es igual a E2 paralelo. Por tanto, se puede tomar cualquiera de los dos. Muy bien, entonces el problema pide solamente la magnitud, ¿verdad? Entonces básicamente lo que yo tendría que hacer es calcular la magnitud de ese número, ¿verdad? Entonces voy a tomar la magnitud del campo del campo 1, ¿verdad? Voy a calcular también el ángulo, aunque no me lo piden, pero lo voy a calcular solamente para tener una idea. Entonces sería así. Entonces ese sería el campo que debo de tomar. Para la magnitud es 68.17 y el ángulo es este. Entonces con eso ya puedo escribir la respuesta. Entonces la respuesta sería entonces vamos a decir el campo eléctrico E, a ver, le voy a escribir aquí en la frontera, ¿verdad? Solo para ilustración voy a escribir el campo eléctrico total, ¿verdad? Que sería entonces 68.17 coseno de omega t menos el ángulo, que es el que nos dio ahí 0.1765, ¿verdad? Eso no lo pide el problema, lo que pide es solamente la magnitud. Yo lo escribo solamente para ilustrar cómo podríamos obtener el campo eléctrico total, no solo la magnitud, pero la magnitud de eso, que es lo que sí realmente pide el problema, entonces sería igual a
68.17 voltios sobre metros, ¿verdad? Y entonces esa sería la respuesta. Entonces ya tenemos la respuesta y ahora podemos agrupar ambas respuestas, ¿verdad? Entonces tenemos ya sería ese. Agrupamos las casitas y las podemos cerrar. Entonces tenemos ahí ya. Entonces resuelto el problema número 9. ¿Okay? Muy bien.